parte de la noticia. A esta hora el contacto es con el abogado Jorge Peñafiel, asambleísta por la provincia de Pichincha, por el movimiento Construye. Abogado Peñafiel, buenos días, bienvenido. Si nos ayuda con su micrófono, abogado Peñafiel, para poder tener la recepción de señal. Muy buenos días, estimado Carlos, ¿cómo estás? Un placer estar junto a ti, pues, y un saludo a toda la audiencia. Gracias, abogado Peñafiel. Hablemos un poco del tema de la semana, el tratamiento a las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que para mucha gente, para el ciudadano común, se mastica, pero realmente no se puede entender hacia dónde va. Quienes entendemos un poco más y leemos un poco más la política, sabemos que hay muchos intereses en juego. Se ha dicho, y ustedes han sido una de las voces más potentes en función de aclarar esto, que hay una intencionalidad de beneficiar a los políticos que han sido ya declarados culpables en casos con sentencias ejecutoriadas y que podrían tener una alternativa para la revisión de sus sentencias. ¿Con base en qué argumentos ustedes se sostienen en esa postura? Bueno, el argumento es el que consta en el texto precisamente de la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Se le está incorporando, estimado Carlos, al recurso de revisión una nueva causal. Y esa causal tiene que ver exclusivamente con la inclusión de un criterio, de un informe o un pronunciamiento desde el extranjero de cualquier comité de derechos humanos, que vendría a formar parte del análisis de las sentencias que ya se dieron en todo el procesamiento ordinario de los juicios y de los procesos. Por tanto, lo que estaríamos haciendo es abrir un boquete en la institucionalidad ecuatoriana para que desde el extranjero se generen criterios que vengan a impulsar una agenda de impunidad interna en el Ecuador. Por eso hemos dicho que aquí lo que está sucediendo no es una reforma al Código Orgánico Integral Penal que venga a combatir o a ayudar a la lucha contra la inseguridad, sino lo que estamos viendo es que es una agenda de impunidad que tiene claras intencionalidades de dar de baja a las resoluciones y sentencias ejecutoriadas que ya existen en el Ecuador, beneficiando lógicamente a los delincuentes que formaron parte de estas sentencias y de estos procesos. Por ende, lo que estamos viendo en este momento es una agenda de impunidad caminando campantemente en la Asamblea Nacional, y por eso es que nosotros nos hemos opuesto desde el mismo momento en que tuvimos conocimiento de la existencia de esta agenda. El abogado Jorge Peñafiel es asambleísta por el Movimiento Construye y se encuentra ahora mismo en el contacto con Así Amaneció. Abogado Peñafiel, desde su condición de asambleísta, ¿considera usted que el recurso de revisión, que al final es el punto clave de la polémica en este sentido, es necesariamente una obligación al cambio de sentencia o es, como dice el correísmo a través de su figura, simplemente un punto más que no necesariamente se tiene que cumplir, sobre todo si no tiene que ver con instancias corruptibles al interior del país? Ahí hay una explicación técnica, estimado Carlos. El recurso de revisión actualmente ya existe y siempre ha existido, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Las legislaciones occidentales las consideran casi en el 100%. Pero este recurso de revisión es para siempre, siempre y en todas las legislaciones cuando existen hechos nuevos, con pruebas nuevas que surgen después de la sentencia. Es decir, cuando existen elementos que son innegables. Y para darle nada más claridad a la ciudadanía, el recurso de revisión sirve cuando, por ejemplo, en un caso de un homicidio, la persona supuestamente asesinada resulta que estaba viva. Y obviamente, en ese caso, cuando se encuentra a la persona que estaba viva y no lo conocían los jueces cuando juzgaron, evidentemente deja de existir el delito. Ahora, eso es el recurso de revisión ordinariamente está previsto cuando existen hechos nuevos con pruebas nuevas que evidencien eso. Lo que están queriendo incorporar en este caso en el Ecuador con esta reforma es una instancia adicional de evaluación del derecho, es decir, de los razonamientos que llevaron a los jueces a concluir una sentencia ejecutoriada, algo que definitivamente va en contra de la institucionalidad, algo que definitivamente va en contra de del propio principio de jerarquía jurídica que existe en el Ecuador y en los hechos
lo que estaría creando es una instancia adicional, porque resultaría que es necesaria para poder incluir en esta causal de revisión un criterio del extranjero de cualquier comité de derechos humanos o relatoría de derechos humanos, generando obviamente un boquete, un espacio conceptual para que puedan ser revisadas las sentencias desde el extranjero y obviamente revisar la actuación de los jueces, ya no prueba nueva, sino la actuación de ellos durante los procesos que ellos sustanciaron. Por ende, es un espacio que definitivamente va en contra de la institucionalidad, va en contra de la lógica e incluso en contra de la propia Constitución. Asambleísta Peñafiel, pero puntualmente no es posible, o sería posible, que esas nuevas pruebas aparezcan no solamente en el caso de los líderes de la Revolución Ciudadana, sino de un ciudadano común. Existe al final la posibilidad, y digo esto porque el argumento de la parte contraria, es decir, contraria a su postura, la postura de quienes se oponen al pase de esta reforma, es básicamente esa, que la nueva prueba o que las nuevas pruebas pudieran aparecer en cualquier momento. Pero claro, para eso está el recurso de revisión. Lo que pasa es que esta reforma al Código Orgánico Integral Penal no busca precisamente a reafirmar ese criterio. Lo que está queriendo hacer esta reforma es incluir una nueva opinión, un nuevo razonamiento sobre el derecho y sobre el derecho. Tenemos ahí algún inconveniente en la señal. Estábamos en conversación con el abogado Jorge Peñafiel, asambleísta por la provincia del Pichincha del movimiento Construye. Él ahora mismo estaba planteando los argumentos de quienes están opuestos en la asamblea, Priscila Guillermo, a el pase a que se puedan aprobar estas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Abogado Peñafiel, ¿nos escucha allí? Allí les estoy escuchando, Estaba parece que usted, tuvimos un problema no de se preocupe, comunicación. las lluvias hoy en Guayaquil también son bastante fuertes, así que usted estaba tratando de alguna manera, desenredar esta cuestión del recurso de revisión, entendiendo que nuevas pruebas pueden aparecer en el camino. Usted nos decía que al final no se está hablando de pruebas, sino de opiniones, y que desde esa línea la subjetividad puede marcar todo. Claro, ese es lo que quieren precisamente promover con estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, que ya no sean las pruebas nuevas el objeto del recurso de revisión, sino las opiniones nuevas, porque pruebas nuevas no han presentado. Tanto es así que ya hubo un intento precisamente dentro del caso Soborno, que es uno de los casos más emblemáticos, en el cual se presentó un recurso de revisión y que no fue acogido precisamente porque no mostraban ni entregaban ninguna prueba nueva. El recurso de revisión ya existe y el recurso de revisión sirve para evitar que se genere una injusticia sobre hechos nuevos que evidencian que la sentencia tuvo un error respecto de la evaluación de los hechos, pero no del derecho ni de los razonamientos jurídicos que llevaron a los jueces a sentenciar de una u otra manera. Por eso es que nuestra opinión es que esta reforma pretende precisamente darle viabilidad a una instancia adicional, creando definitivamente un espacio para la impunidad y para aquellas personas que lo que están buscando es que generen un juzgamiento adicional desde el extranjero, desde una relatoría, desde un comité de derechos humanos, que no vendría a ser un proceso contencioso, sino lo que vendría a ser es solamente emitir una opinión que puede ser diferente a aquella opinión que tienen o que tuvieron los jueces cuando juzgaron el caso respectivo. Finalmente, asambleísta Peñafiel, algunas voces de análisis en función de las reformas al Código Integral Penal hablan de el menoscabar de cierta manera el rol de la Fiscalía y los funcionarios judiciales. ¿Usted también se suma a esas voces? Sí, definitivamente vemos con mucha preocupación que lo que está haciendo esta reforma al Código Orgánico Integral Penal es debilitar el trabajo de la Fiscalía General del Estado, no solamente al quitarles de la reserva de la información que hasta la fecha es exclusiva de la Fiscalía y del fiscal a cargo, que corresponda a cada investigación, sino lo que busca es debilitarlo e incluso al eliminarle la titularidad de la acción penal que actualmente ya tiene la Fiscalía. Es decir, no solamente quieren quitarle el poder de la información y quitarle el factor sorpresa que ha sido muy beneficiosa para la lucha contra la corrupción,
sino lo que quieren hacer es quitarle la titularidad de la acción penal para que quien tenga la titularidad ya no sea la fiscalía, sino la política en el país y los políticos en el país. Algo que definitivamente va en contra de toda lógica jurídica, de toda lógica de justicia incluso, porque podría desdibujar sin duda alguna el trabajo que hace la fiscalía a favor de la investigación y sobre todo para eventualmente dar con efectivamente quienes son los culpables de los cometimientos de los delitos. Ya en este momento, esa reforma debería ser archivada de manera total, sin miramientos y sin dilaciones. Queremos agradecer al abogado Jorge Peñafiel, asambleísta por la provincia de Pichincha, en representación del movimiento Construye, hablando de las reformas al Código Integral Penal, que tienen un componente político, como ustedes ya lo notaron, muy fuerte en función de los apegos y desapegos a los líderes de la Revolución Ciudadana que han sido sentenciados, que tienen sentencias ejecutoriadas a este mismo momento y muchos de ellos están residiendo en otros países. Así también sobre otras temáticas que están en segundo plano, evidentemente porque la política puede más, pero que son necesarias analizar y revisar. Es una larga semana para este tema. Son las 8 de la mañana y 44 minutos.